¿Qué tal? Bienvenido una vez más a Marcanos sin tapujos. Hoy es 10 de junio de 2026. Lo que vamos a analizar en esta transmisión en vivo no se está diciendo con esta claridad en ningún otro espacio del mundo hispanohablante. Si usted está aquí por primera vez, quédese. Si ya nos conoce, prepárese, porque el análisis de hoy va a fondo. Antes de comenzar, suscríbase ahora mismo, active la campanita y déjenos su me gusta. Este canal se sostiene con su respaldo y ese respaldo es lo que nos permite hablar sin miedo, sin filtro y sin censura. Yo soy Edgar Marcano y esto es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de una de las grandes promesas políticas de las últimas 2 décadas. La promesa de acabar con los paraísos fiscales. Una promesa que recogió o recorrió cumbres, leyes, filtraciones planetarias, discursos solemnes en Davos y declaraciones de presidentes que parecían, por fin, dispuestos a someter al capital escondido. Hoy, 15 años después, vamos a contarles cómo terminó esa promesa. Y les pido que presten atención porque en el final de esta historia no hay un misterio financiero. Hay una lección sobre quién manda de verdad en el planeta. Hay anuncios que de tanto repetirse terminan por sonar a promesa vacía. Y pocos se han repetido con tanta solemnidad y con tan escasas consecuencias como el anuncio del fin de los paraísos fiscales. Durante casi 2 décadas nos han contado la misma historia, que se acabó la fiesta del dinero escondido, que la era de la opacidad financiera tenía los días contados, que esta vez sí, esta vez de verdad, los grandes capitales que se refugian en islas diminutas iban a rendir cuentas ante el mundo. Conviene empezar por el origen. Cuando estalló la crisis financiera global entre 2007 y 2009. El sistema que había arrastrado al mundo al borde del abismo quedó por un instante desnudo ante la opinión pública. La gente perdió sus casas, perdió sus empleos, perdió sus ahorros. Y mientras tanto, descubría que una parte considerable de la riqueza del planeta vivía en un lugar donde no pagaba impuestos, no rendía cuentas y casi no dejaba huella. La indignación fue genuina y la respuesta política, al menos en apariencia, fue contundente. En 2010, Estados Unidos aprobó una ley de nombre técnico y ambición enorme, la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero, conocida por sus siglas en inglés FATCA. La idea era sencilla y parecía implacable: obligar a los bancos del mundo entero a delatar los activos de los ciudadanos estadounidenses, los tuvieran donde los tuvieran escondidos. Un año más tarde, Nicolas Sarkozy, que entonces presidía Francia y de paso conducía las reuniones del G7, del G20, prometió con toda la pompa de un gran estadista que los paraísos fiscales serían condenados al ostracismo, al destierro, a la marginación absoluta del sistema financiero internacional. Y después llegó en el 2016 y con él los papeles de Panamá, más conocidos como Pandora Papers, un archivo gigantesco, filtrado al mundo entero
que rastreaba a cientos de miles de personas que esquivaban impuestos a través de sociedades opacas. Jefes de Estado, deportistas, empresarios, artistas, intermediarios. El escándalo recorrió el planeta y los gobiernos del mundo rico reaccionaron obligando a esos centros financieros a crear registros de quién era el verdadero dueño del dinero y a compartir informaciones entre jurisdicciones bajo amenaza de sanción. Hasta aquí, la historia parece una cruzada del bien contra la sombra. Permítanme entonces contarles cómo terminó esa cruzada. El que terminó condenado al ostracismo fue Sarkozy. El propio profeta del castigo pasó por la cárcel brevemente por irregularidades en la financiación de sus campañas. El hombre que prometió desterrar la opacidad ajena cayó en la opacidad propia. Y los paraísos fiscales hoy son más fuertes que nunca. Y aquí es donde los números dejan de ser aburridos y empiezan a doler. Entre 2010 y 2024, es decir, durante todos esos años de leyes, cumbres, filtraciones y promesas, el total de los activos que las empresas mantienen en jurisdicciones offshore creció a un ritmo una vez y media superior al de la economía mundial. Más que se duplicó. Hoy rondan los 64 billones de dólares. Déjenme repetir esa cifra despacio, porque es difícil de imaginar. 64 billones de dólares. Una cantidad comparable a más de la mitad de todo lo que produce el planeta en un año entero. Y hoy, otro dato que lo dice todo. A finales del año pasado, casi un tercio de toda la deuda corporativa internacional del mundo, los bonos que las empresas emiten para financiarse fuera de sus países, se habían emitido desde centros offshore. Una cifra récord más alta que antes de las grandes reformas, más alta que antes de las grandes promesas. Entonces, la pregunta se impone sola. Si el mundo entero declaró la guerra a los paraísos fiscales, ¿cómo es que los paraísos fiscales ganaron la guerra? La respuesta es incómoda, porque desmonta la versión romántica del problema. Durante años nos hicieron creer que el secreto era el corazón del negocio, que estos lugares vivían de esconder. Pero los propios especialistas que estudian este mundo lo dicen sin rodeos. El secretismo importaba mucho menos de lo que la gente creía, y la falta de regulación también. Lo que de verdad ofrecen estos centros no es oscuridad, es eficiencia. Son pequeños, son ágiles y en muchos terrenos están sencillamente mejor regulados que las grandes potencias. Mientras un país enorme tarda años en mover una norma, una de estas jurisdicciones diseña reglas a la medida del capital en cuestión de meses. Y eso los ha convertido en un imán para lo más sofisticado y lo que más rápido crece de las finanzas modernas. El
reaseguro, el crédito privado, la riqueza de los mercados emergentes. No el dinero que huye, el dinero que planifica. Permítanme mostrarles la maquinaria por dentro, porque es más elegante y más inquietante de lo que parece. Pensemos en las aseguradoras de vida estadounidenses. Esas que le venden a un ciudadano común una renta garantizada para su vejez. Esas compañías han invertido fuertemente en activos difíciles de vender. Capital privado, crédito privado, bienes raíces, apuestas de riesgo, y han trasladado buena parte de sus obligaciones a reaseguradoras instaladas fuera del país. Eso aligera sus balances y les permite vender todavía más. ¿Y quién administra todo ese dinero? ¿Quién lo administra? En buena medida, los gigantes de Wall Street, los Apolos, los KKR de este mundo, a través de estructuras domiciliadas, también ellas en el extranjero. A ese círculo perfecto, aseguradora, reaseguradora, gestora de fondos, frecuentemente entrelazadas entre sí, le han puesto un nombre con humor negro. Le llaman el Triángulo de las Bermudas, por la isla caribeña donde floreció. Y floreció por una razón concreta. Allí permiten respaldar esas inversiones con menos capital del que exigiría Estados Unidos. Allí permiten que las propias empresas usen sus propios modelos para demostrar que todo cuadra. Y lo más revelador de todo, los reguladores estadounidenses y europeos lo bendijeron. No lo combatieron, lo aprobaron. Porque reconocieron que las Bermudas regulan con sofisticación. El resultado, esa isla minúscula concentra hoy $1,5 billones en activos de reaseguro y una porción enorme del capital de reaseguro del planeta entero. Y no es la única que quiere su parte. No, señor. Las Islas Caimán, que apenas en el 2023 lograron salir de la lista gris de jurisdicciones bajo vigilancia internacional, cuadriplicaron sus activos de reaseguro en pocos años. Y aquí ocurre algo que vale la pena subrayar, porque rompe todos los esquemas. Las Caimán aprobaron una ley para someter a supervisión fondos que antes operaban en las sombras. Y en lugar de espantar a los inversionistas, los atrajo en masa. Los fondos registrados pasaron de menos de 13,000 a casi 18,000. Lean bien lo que esto significa. Miren, señores, el capital global en su nivel más alto ya no huye de la regulación. Busca regulación, pero busca la regulación que le conviene, escrita en el idioma que le conviene, en el lugar que le conviene. No es opacidad, es soberanía privada. Y ahora salgamos del Caribe, porque esta historia es global y aquí empieza a tocarnos de cerca. Hay un experto que resume el activo de estos centros para el mundo en desarrollo con una frase demoledora. En los lugares donde existen derechos de propiedad seguros, dice, los offshore es la mejor alternativa.
lo offshore es la mejor alternativa. Piénselo desde nuestra región, desde América Latina, desde el Caribe, desde África. ¿Qué está diciendo realmente esa frase? Esa frase está diciendo que cuando un Estado no garantiza que tu propiedad sea tuya, que tu dinero esté a salvo de un gobierno arbitrario, de una expropiación, de una justicia capturada o de una inflación que devora, entonces el capital, el grande y el mediano, hace lo único racional. Se va. Busca reglas predecibles, aunque estén a miles de kilómetros. Y por eso las élites y las empresas africanas hoy aparcan su riqueza en centros más nuevos y más cercanos. Sobre todo en Dubái, a veces por razones turbias, como el contrabando de oro, pero muchas veces sencillamente porque buscan reglas claras, buena infraestructura financiera y profesionales en quienes confiar. Solo en el 2025, los Emiratos Árabes Unidos atrajeron cerca de 10,000 millones o 10,000 millonarios migrantes. Solo 10,000 millonarios migrantes. Más que cualquier otro lugar del planeta. Y esto, créanme, es un espejo. Porque la fuga de capitales no es un problema africano ni asiático. Es el síntoma universal de los países donde la institucionalidad falla. Cada vez que un estado del sur global trata a la propiedad y a la inversión como botín, está empujando su propia riqueza hacia una isla lejana. Está financiando con su debilidad la fortaleza de otros. Pero si quieren ver hasta dónde llega la dependencia del mundo respecto de estos centros, hay solo un nombre que basta: China. La segunda economía del planeta, la gran rival de Occidente, la potencia que dice desconfiar del orden financiero anglosajón, depende de él de una manera casi que nadie comenta. Para captar capital extranjero, las empresas chinas llevan años creando unas estructuras llamadas entidades de interés variable en las Islas Caimán. Suena técnico, pero se lo voy a traducir a algo concreto. Cuando un inversionista estadounidense compra acciones en Alibaba, en la bolsa de Nueva York, cuando un fondo europeo invierte en ByteDance, la empresa matriz de TikTok, en realidad su dinero no llega directamente a China, llega a una estructura radicada en las Islas Caimán, que tienen derechos contractuales sobre las ganancias de la empresa china. Es decir, una parte central del milagro tecnológico chino, esa que el mundo entero usa todos los días en su teléfono, está cosida con hilo offshore caribeño. Y hay más. Para esquivar sus propios y férreos controles de capital, las empresas chinas reinvierten sus ganancias del exterior a través de esas jurisdicciones. Las Caimán y las Islas Vírgenes Británicas se han vuelto canales preferidos para
invertir, sobre todo en activos estadounidenses. A mediados de 2025, las cifras oficiales chinas registraban casi 200.000 millones de dólares en esos dos pequeños centros, más de lo que invierten en cualquier parte, salvo en Hong Kong y en el propio Estados Unidos. Y deténganse a saborear la ironía. Pekín y Washington compiten por el dominio del siglo. Se amenazan, se sancionan, se vigilan y sin embargo, su dinero se cruza, se mezcla y convive en las mismas islas diminutas. La geopolítica se divide, el capital se reúne. Ahora bien, no quiero engañarlos. No todo le sale bien a este mundo offshore. Los reguladores estadounidenses, preocupados por las tensiones en el crédito privado, vigilan más de cerca. El Reino Unido anunció planes para endurecer las exigencias de capital al reaseguro de afuera. Japón intensificó su supervisión. China, temeroso de perder el control de su propia tecnología, intenta frenar esas estructuras caribeñas. Y algunas de sus empresas tecnológicas ya las está desmontando para cotizar en Hong Kong. Y la guerra en Irán, allí cerca, le ha quitado parte del brillo a Dubái. Pero seamos honestos sobre lo que significa estos golpes. A lo largo de toda esta historia, una y otra vez, los centros offshore han demostrado una capacidad de adaptación casi sobrenatural. Cada vez que el mundo creyó haberlos enterrado, resucitaron más grandes. Cada ley pensada para asfixiarlos terminó, sin querer, perfeccionándolos. ¿Se entiende? Y aquí, queridos amigas y amigos, llegamos al fondo del asunto, a lo que de verdad nos quería decir esta historia. Durante 15 años nos vendieron una guerra contra la opacidad. Cumbres, leyes, discursos, listas negras. Y el resultado, medido en dinero, es que el sistema que prometieron destruir hoy es más grande, más sofisticado y más imprescindible que nunca. Eso debería decirnos algo. Esa cruzada nunca fue del todo lo que aparentaba. Porque quienes diseñan las reglas del castigo son, con demasiada frecuencia, los mismos que se benefician de la excepción. Se persigue el evasor pequeño y se le firma un permiso elegante al gigante de Wall Street. Se condena el secreto del débil y se bendice la ingeniería del fuerte. Y para nosotros, para América Latina, para el Caribe, para todo el mundo que mira desde la periferia, la conclusión es todavía más dura. En un planeta que se fragmenta,
que levanta muros, que rompe alianzas y se divide en bloques enfrentados, hay algo que se niega a fragmentarse: el capital. El dinero de los poderosos sigue siendo libre, móvil y en la práctica sin patria. Mientras los pueblos se encierran tras fronteras, el dinero cruza sin pasaporte. Mientras los ciudadanos se les exige lealtad nacional, a los grandes capitales se les ofrece soberanía a la carta. Sería irónico que estos hijos de la globalización prosperaran justo ahora en el mundo dividido que vive o que viene. Pero después de todo lo que hemos visto hoy, no debería sorprendernos. Porque la verdadera pregunta nunca fue ¿dónde se esconde el dinero? La verdadera pregunta es ¿quién hace las reglas? ¿Y para quién? Gracias de corazón por quedarse con nosotros hasta el final de esta transmisión en vivo. Si aún no se ha suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Déjenos su me gusta, active la campanita y acompáñenos en las próximas ediciones. Su respaldo mantiene este espacio vivo, libre y sin censura. Yo soy Edgar Marcano. Y esto, como siempre, es Marcano sin tapujos. Nos vemos en la próxima edición.